Sean bienvenidos, muy buenas noches. Iniciamos la nueva semana aquí en Canal 6 Televisión, marcada pues por los muchos reportajes que esta casa ha grabado durante todo el fin de semana y que irán viendo a lo largo de nuestra programación. También, bueno, pues tendremos ese espacio para informarles de la actualidad política, de la actualidad social del municipio de Totana, y hoy hemos invitado al concejal de Ganar Totana Izquierda Unida, Justo Cánovas. Muy buenas noches, Justo. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y bueno, le hemos invitado porque hacía tiempo que no venía a estar con nosotros desde aquel pleno donde se debatía la cuestión de confianza, se hablaba de presupuestos, no se llegaba, por cierto, a ningún acuerdo con el actual equipo de gobierno. Por aquí han pasado todos los portavoces, todos han dado su opinión sobre esta cuestión, pero claro, cabe preguntarse justo de cómo hemos llegado a este punto. Desde tu punto de vista, ¿ha sido un fracaso por parte del equipo de gobierno a la hora de dialogar? ¿Qué ha pasado? Bueno, la primera idea es que realmente vivimos tiempos inéditos, ¿no? Intensos, en el sentido de que, ya se ha comentado, ¿no? Un tema como una cuestión de confianza nunca se había dado en Totana, y para mucha gente, incluso para la gente, pues, por supuesto, la gente de a pie, la gente que ve la política desde una esfera mucho más externa, pues ha sido algo novedoso. Fíjate, yo creo que la primera idea que podría decir, como tú bien comentas, sería el fracaso de un equipo de gobierno que no ha hecho lo mínimo que cualquier equipo de gobierno normal hubiese hecho. Pero es que, si te soy sincero, y esto es una opinión personal, no creo que se pueda fracasar en algo que tú ni siquiera has puesto en marcha o ni siquiera has intentado, ¿no? Es decir, por seguir un poco una frase coloquial, ¿no? de una realidad que se ve muy clara y parece que el resto de la gente no la ve, ¿no? Pues nosotros desde el principio veíamos que había un elefante en la habitación, ¿no? Es decir, teníamos claro que este equipo de gobierno no venía a negociar, no venía a consensuar, que esa falsa actitud o predisposición a negociar iba siempre encaminada a conseguir lo que querían, y si no, ahí el diálogo acababa, y el tiempo nos ha ido dando la razón, ¿no? El elefante ha seguido dentro de la habitación. Por suerte, pues fuimos de los primeros en verlo, y ya, tanto para el resto de grupos políticos como para gran parte de la sociedad en general, se ha constatado que esto es así. Es decir, venimos de muchos procesos en los que se ha intentado dar la sensación, ¿no? de diálogo, de consenso, de una mentalidad abierta a la hora de abordar diversos asuntos del municipio, y la realidad es que eso nunca se ha intentado, o por lo menos de forma sincera, y al final pues nos gobierna un grupo de personas, un equipo de gobierno que en el fondo, y con determinados asuntos que podemos abordar esta tarde, lo que más dejan en claro es una nostalgia por aquella época de mayoría absoluta, en la que el PP al final pues podía tener todas estas vicisitudes, ¿no? Pero al final, como tenían mayoría absoluta, pues las acababan imponiendo y no tenían que pasar por estos trámites, ¿no? Con el resto de la oposición. En el caso de vuestro grupo, justo se ha dado la circunstancia de que nadie mueve ficha. Me refiero, vosotros marcasteis unas condiciones que eran pues retractarse de lo que se había dicho en torno al tema de la gestión del servicio municipal de aguas. Esto lo ha explicado más de una vez el portavoz, Sí. todo el mundo lo conoce. Y el actual equipo de gobierno, el alcalde en este caso, ha dicho, y lo dijo actualmente en el Pleno, que ellos no se van a retractar de algo que es una realidad, que está ahí. Lo mandó incluso a los tribunales. Nadie mueve ficha, no hay entendimiento, no hay diálogo entre Ganar Totana y el Partido Popular. Bueno, lo primero que debe entender la gente es que la actitud, digamos, la responsabilidad principal y la actitud propositiva la tiene que tener el equipo de gobierno, que es el que tiene que sacar adelante un presupuesto con el visto bueno o con la aceptación de al menos una mayoría de la oposición, ¿no? Es decir, yo me niego, y mis compañeros les pasa como a mí, me niego a aceptar un poco el discurso que a veces pues escuchamos en la calle o en las redes, en momentos como este, ¿no? Bueno, es que la culpa es de todos se deberían juntar, llegar a un acuerdo,
ni de izquierda ni de derecha. Claro, a mí estas cosas me hacen mucha gracia, entre comillas, porque, por ejemplo, cuando en la legislatura anterior se quedó un presupuesto sin aprobar el año de la pandemia, todas estas manifestaciones no aparecían, ¿no? Entonces, siempre tengo la sensación, ¿no?, de que la política local en Totana es un embudo y al PP siempre le toca el lado de mayor diámetro, el lado grande, y los demás nos toca el otro. Fíjate, lo del tema del servicio municipal de agua, que para mí no deja de ser casi la guinda, ¿no?, del pastel, casi la punta del iceberg, porque, bueno, también lo demuestran ellos muchas veces en su forma de hacer política, incluso a nivel nacional, de que si quieres atacar al enemigo, pues bueno, te inventas cualquier mentira, ¿no?, y te inventas por aquí una trama de corrupción en el agua, como si el PP de Tutana tuviera que dar muchas lecciones. Pero es que hay tantas cuestiones de contenido, tantas cuestiones que hemos comentado aquí, tanto mis compañeros como yo, de lo que se ha hecho, de la barbaridad que se ha hecho con el presupuesto del año pasado, que no merecen ningún tipo de confianza por ningún grupo de la oposición, y de eso realmente no se está hablando. Tú escuchas, por ejemplo, al concejal de Hacienda decir que el compromiso con el acuerdo de presupuestos con nosotros de 2024, que sí se cumplió. Sin embargo, no te cuenta que en las modificaciones de crédito con el famoso remanente, que este año ya no se puede usar, en el año pasado pues te traía cosas sin consensuar, cosas que había negociado contigo, las metía junto a otras que no había negociado, y entonces si te abstenías porque tú al final no querías votar una cosa que no has negociado, te lo echan cara y no lo cumple, porque recuerdo que, por ejemplo, se le preguntó a mi portavoz sobre cierta inversión en algunas calles del municipio, hablo de temas de inversión de agua, que bueno, que nosotros, digamos, no pusimos condiciones de cómo queríamos que fuese, si por remanentes, si por presupuesto, pero que ahí estuvieran y que tuvieran libertad para hacerlo. De todo eso no habla. O, por ejemplo, luego hubo otra modificación de crédito en junio, en la que tampoco se consensuó nada. Nosotros presentamos una enmienda, se acuerdan varias inversiones importantes y no se ejecuta ninguna. Por no hablar del vil engaño, y lo voy a decir así, que le ejecutó, que creo que también has abordado este tema aquí con ellos, al Partido Socialista en octubre con el tema de los tributos del Estado, prometiendo una serie de cosas y luego dice que les dijo que no iba a cumplirlas. Es decir, venimos de una trayectoria de 2 años en los que ellos han hecho, para mí, en mi opinión, una de las gestiones más torpes a la hora de relacionarse con la oposición. También se ha comentado aquí, se envían los presupuestos sin consensuar con nadie a Madrid en diciembre, al contrario de lo del año pasado, en ningún momento se llega a un consenso con nadie, pero no por nada, sino porque ellos querían marcar claramente las pautas de ese presupuesto, las cartas que iban a utilizar, y ya tú, pues si quieres, aportas o no aportas, pero ellos no solo conscientes de que nosotros no íbamos a mover fichas, porque esa no es digamos, la cuestión que preocupa, sino conscientes de que ellos ya no querían seguir acordando con nadie, porque al final ellos no están cómodos negociando, no están cómodos con que ahora venga yo o venga alguien del Partido Socialista y le reproche, acordaste esto conmigo, no lo has hecho. Es decir, ellos han ido, digamos, fabricando esta jugada, que es un fracaso a todas luces, fabricando esta jugada de, bueno, dejarme gobernar como sea, con un presupuesto que sea prorrogable hasta el 27, y yo pues aquí me atrinchero. Ahora vamos a hablar del 27, pero 2 cuestiones que me surgen a raíz de todo lo que está hablando justo. La primera cuestión, y antes de centrarnos en las propuestas, no quizás el presupuesto del 2024, ganar toda la Izquierda Unida. Lo primero, ¿cuándo se va a saber? Porque yo creo que los ciudadanos tienen que saberlo. ¿Qué pasó en el servicio municipal de agua realmente? ¿Cuándo se va a saber? Pues claro, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué le impide al portavoz de ganar total Izquierda Unida? Esto se lo tendría que preguntar a él, lógicamente. El ir a los tribunales si no está de acuerdo con lo que se ha dicho. O sea, ¿cuándo vamos a saber realmente los ciudadanos qué pasó ahí? Bueno, el no ir a los tribunales, Juan, es una cuestión de humanidad y de decencia, de que a nosotros lo de judicializar la política no nos va. Eso en muchos ámbitos en este pueblo en su momento se hizo y se hace en otros lugares. Ya a nosotros no nos va, pero nosotros, por ejemplo, aparte de desmentir todo este tipo de acusaciones y de pedir que se fundamente lo que se está diciendo, porque se ha dicho abiertamente que se hacía clientelismo con el agua. Aunque luego, esto la gente también tiene que saberlo, luego fuera de cámara, el alcalde, el concejal de agua, desautorizan al concejal de Hacienda, que fue un poco el que se envalentonó, ¿no?, de más un día y dijo que había clientelismo en el agua, y entonces cuando les pregunta delante de cámara
Dicen, bueno, no sabemos si fue clientelismo, si fue mala gestión, pero no vamos a negar una cosa que es una realidad, que había 2 millones sin cobrar. Pero que hay 2 millones sin cobrar no es que hay una trama de clientelismo, ¿no? Y luego otra cosa que tiene que saber la gente es que hace ya más de un mes mi compañero Pedro José, portavoz de Ganar Totana, anterior concejal de Agua, les pidió acceso a una serie de expedientes sobre todos estos datos de los derechos pendientes de cobro acumulados sobre todo este tiempo, incluido lo que va de legislatura, y aún nadie le ha respondido ni le ha dado acceso. Si tú me acusas a mí de algo en público y lo tienes probado, no te importará, además de mostrarlo a la cámara, no te importará que los demás podamos leerlo, ¿no? Es todo una farsa que, como enlazando con lo que te decía antes, al final, si tú no me vas a aprobar las cosas que yo quiero, si no me vas a dar facilidades, si no vas a pasar por el aro por donde yo diga, pues te ataco. ¿Cómo te puedo atacar? Pues con el Servicio Municipal de Aguas, que además para ellos, además ellos deberán callar, ¿no? Con el Servicio Municipal de Aguas, con la que liaron en su momento y con lo que costó aquello remunicipalizar e indemnizar a la empresa que había antes, pero además lo hacen un poco con esa malicia, ¿no? De que, bueno, relacionan a Servicio Municipal de Agua, Ganar Totana, Juan José Cano Valle. Ellos creen, a veces yo los veo un poco animados en que si mencionan a Juan José Cánova, pues parece que creen que no hacen daño, ¿no? En la fibra sensible, y más bien todo lo contrario. Creo que Juan José Cánova se le sigue apareciendo a alguno por la noche. Y la segunda cuestión, ¿qué acuerdos quedaron incumplidos a la hora de firmar esos presupuestos? Porque se han hablado mucho de muchos cumplidos y otros sin cumplir. Sí, pues mira, de lo que es el acuerdo de presupuesto, que es a la literalidad que se remite el señor concejal de Hacienda, porque él es en eso no podemos competir nadie con él, es un maestro en utilizar no la mentira, sino la media verdad, ¿no? El lado de la verdad que a él le interesa. Quedó el tema de, por ejemplo, hacer una rotonda en la calle Alama, que de eso nunca se nos dio explicaciones. Pero es que lo que él no dice, por ejemplo, es que ni de la modificación de crédito de junio, en la que propusimos una serie de inversiones, además inversiones transversales incluso que tenían el visto bueno del Partido Socialista, como el tema de todas las inversiones que aquí hemos enumerado, de calles que se han quedado sin hacer, inversión de abastecimiento y saneamiento, pues evidentemente no se quedó plasmado en un papel, pero nosotros avalamos eso y además pedimos una serie de calles y de inversiones como Teniente Pérez Redondo, Virgen de Begoña, la cubierta del Tino Galván, que a nosotros se nos habían quedado, digamos, pendientes de acuerdos anteriores con el Partido Socialista, porque yo ya he reconocido aquí muchas veces que es imposible ejecutarlo todo, pero lo que han hecho ellos este año es que no tiene, o sea, este año pasado es que no tiene nombre. Y dimos esa libertad, ¿no? De que, bueno, de que se invirtiera en el Servicio Municipal de Agua en las calles que ellos consideraran más necesarias, porque al final eso es hacer política también, ¿no? Es decir, no te voy a imponer qué calle hay que hacer. Y al final, lo que ha pasado es que se han quedado, y esto se ha hablado infinidad de veces, perdón, más de 3 millones de euros en total sin invertir en inversiones, y 6 millones que se han ido directamente de lo que ha sobrado del año anterior de remanente a pagar deuda. Bueno, entonces ustedes no venían a invertir, no venían en fin, a salvarnos de los anteriores gestores que eran un desastre, que no ejecutaban el presupuesto, y todo eso se ha desmontado. Es decir, es que ya no es una cuestión de cosas concretas, es que es una incapacidad manifiesta de la que además no se retractan. Es decir, bueno, pues ya está, ya lo ejecutaremos. Y entonces viene ahora esta jugada de la cuestión de confianza en la que nos enrocamos. Decimos, porque esto lo tuvisteis que ver, el viernes, después de aquel pleno de mayo, dice el concejal de Hacienda en una entrevista que, bueno, que barajan la posibilidad, ¿no?, de que el presupuesto vaya a junio, de retomar la negociación. ¡Pum! Y el lunes tiene al alcalde en una rueda de prensa un poco para olvidar, anunciando la cuestión de confianza. Es decir, es que aparte de que no hay nadie al volante, es que no hay ningún problema en mentir deliberadamente y en desdecirse en 2 días de lo que se dijo hace 48 horas. Se celebra ese pleno, sale lo que sale, lo que todo el mundo pensaba que podía salir con cierta duda, ¿no?, de lo que pudiera hacer Vox a raíz de lo que estaba pasando en Murcia también. Pero en todo caso Vox mantuvo su voto en contra, al igual que Ganar Totana y Partido Socialista. Se da un margen de un mes, que por cierto quedan 2 semanas, 2 semanas para presentar una alternativa al equipo de gobierno y un futuro alcalde, cosa que me imagino que tampoco va a ocurrir. No.
no se han sentado los partidos políticos a hablar? No, bueno, es que, como la gente comprenderá, entre el Partido Socialista y nosotros, pues podríamos llegar a algún tipo de acuerdo de mínimo, pero es que ni estamos en esa, por lo menos desde Ganar Total, ni estamos en esa, ni dan los números para ponerse a gobernar. Es decir, hay que ser honestos. Y aparte ni nosotros compartimos ningún tipo de fundamento político ni de programa con Vox, ni Vox con nosotros. Pero al final también, eso también tiene su peculiaridad, ¿no? Que el PP ha conseguido que opciones políticas tan diversas se pongan de acuerdo en la incapacidad en fin, y la ineptitud de una acción de gobierno que no va a ninguna parte. Y bueno, por supuesto que no va a haber moción de censura, y ahora cuando llegue cuando acabe ese periodo y el presupuesto se apruebe inicialmente, todavía tendremos que escuchar, porque yo ya me voy adelantando, tendremos que escuchar cosas del tipo que diga el PP que la oposición le ha hecho perder un mes al pueblo, cuando ellos han tenido el presupuesto ahí guardado en un cajón varios meses, y, y luego que dijeron que iban a aprobar a renegociar en junio, no lo han hecho. La gestión, tú lo comentabas, la gestión del posible pacto con Vox no puede haber sido más torpe. Y mira que a mí, que yo no quiero, o me da igual, o no me agrada que Vox, las políticas de Vox, algunas en cuestión entren en funcionamiento, pero con un clima en el que hay un acuerdo, había un acuerdo prácticamente cerrado a nivel regional. Yo veía aquí a Vox y a sus concejales hablar en unos términos bastante cercanos a la predisposición al acuerdo. No los veía ya tanto pedirlo del tema de entrar al equipo de gobierno. Es que el PP no ha sabido ni gestionar eso. El PP se ha quedado en el concejal no adscrito, que es de facto el concejal número 8 del PP a día de hoy. Y entonces, pues bueno, vamos directamente a la cuestión de confianza. El alcalde dice que no le tiene calor al sillón, que, en fin, que pone en juego su puesto. También vi que vino hace poco el concejal de Hacienda y dijo, bueno, es que estamos poniendo el asiento en juego, que lo mismo nos vamos. A mí estas cosas me parecen casi enternecedoras, casi emotivas, ¿no? Es decir, ellos saben de sobra que no hay un acuerdo posible de moción de censura, saben que la cuestión de confianza utilizada en el presupuesto, si la pierde el alcalde como la perdió, no lleva aparejada su salida, su cese, y luego que aquí todos sabemos, por lo menos tenemos claro, que el alcalde, pues yo no creo que el hombre tenga de alcalde por una cuestión de ambición política, ni económica, ni personal, pero para él sería una vergüenza, ¿no? Que tener que dimitir o que lo echaran con una moción de censura, y nunca daría pie a ello, ¿no? Para él la alcaldía es casi una cuestión más pues de punto honor, ¿no? Es una cuestión casi honorífica, que yo lo respeto, no tengo nada que decir, aunque no lo comparta, y él nunca hubiese dado pie a que eso pasara. Entonces, pues bueno, aquí estamos ante una pantomima, ante una jugada un poco infantil, es casi un secuestro, ¿no? Utilizando como rehén al pueblo, al ayuntamiento. No es que si no me aprueban el presupuesto no voy a hacer nada, esa es la excusa infinita. En fin, y esperando el día 5 porque lo mismo nos echan. Yo creo que la gente que nos ve por las cámaras se merece un poco más de seriedad. Quedan 2 años hasta el 2027, a la vuelta de publicidad vamos a ver qué nos espera. De acuerdo. Vamos a hacer esa pequeña pausa y volvemos. Entramos ya en nuestra segunda parte, en el tiempo de las entrevistas, y estamos con Justo Cánovas, concejal de Ganar Total Izquierda Unida. Hablábamos del tema de la moción de confianza, los presupuestos, los acuerdos incumplidos en nuestra primera parte, y yo decía, y finalizaba con esta frase, quedan todavía 2 años hasta el 2027. Por tanto, tras la cuestión de confianza, ¿cómo ve tu grupo el panorama, el futuro? Bueno, pues yo creo que llegado a este punto al PP se le van a hacer eterno. Pero porque ellos han optado por esta vía casi yo te diría, de atrincherarse, ¿no? De refugiarse en el búnker con un presupuesto prorrogable, hasta el final, en fin, y de ahí nos salimos y nos plantamos en el 27. Además, yo he escuchado por aquí, en alguna entrevista contigo, que decían que nosotros, el PSOE, estábamos ya en modo pre-campaña. Mira, Juan, no hay mayor jugada pensando en pre-campaña y en campaña que lo que han hecho con este presupuesto. Este presupuesto, ya se ha dicho aquí también, pero bueno, tengo que recalcarlo, va plagado de partidas genéricas de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que como no llevan aparejado un compromiso concreto con una obra concreta, pues cuando se prorroga en el presupuesto al año siguiente, sigue estando. Y entonces eso a ellos le da una libertad tremenda el año que viene, el siguiente, de ejecutar lo que ellos quieran, cuando quieran y sin contar con nadie.
vi que, por ejemplo, te decía el concejal de Hacienda, no, es que se va a gastar en esto, en lo otro, tal. Si cumple su palabra, que eso está por ver, será este año. ¿Qué piensa hacer el año que viene con ese presupuesto prorrogado? ¿O es que pretende el año que viene volver a aprobar un presupuesto? Porque yo no me lo creo. Y si lo intenta, pues será otra vez con otra cuestión de confianza, que les queda otra, todavía pueden ejecutar una en el tercer año de legislatura, aunque a mí se me ocurre otra idea mejor, que ahora después te comentaré con otro tema con la que podrían usarla. En fin, yo es que, como te decía antes, esta pantomima, esta manera de intentar ya no solo reírse un poco de los grupos de la oposición, sino de la gente que nos ve, de la gente que está en la calle, pues yo no le veo sentido. Otra cuestión que me parece súper grave, el tema de las asociaciones. El tema de las asociaciones, viene aquí, bueno, en todas sus declaraciones, viene el concejal de Hacienda y dice, no se ha cumplido lo que decían los agoreros, ¿no?, de que no íbamos a cargar la subvención. Este es el presupuesto más social, con más inversión. Bueno, primer matiz, cuando se intentó dar un impulso en el año 2022 con ese presupuesto a las asociaciones, él después, cuando le tocó gobernar, al igual que con el servicio de agua, yo creo que es una palabra que se aprendió en viernes, también decía que bueno, que se había practicado clientelismo, ¿no? Pues claro, siguiendo su lógica, entonces no es el presupuesto más social, es el presupuesto más clientelista. Y yo diría más, es el presupuesto más oportunista y menos, ¿cómo decirlo?, menos creíble por parte de un equipo de gobierno. Él es el primero que en el año 2023, antes de que lleguemos al acuerdo de presupuesto del 2024, ya plantea cargarse prácticamente todas las subvenciones a asociaciones. Él, el PP y su concejal. Él, nadie más. Se mantuvieron porque lo acordamos nosotros, porque lo exigimos nosotros. Pero es que para este año, cuando veía que no iba a colar la jugada de a ver si nos absteníamos ganar Totana y PSOE, de si pasábamos de puntillas por este presupuesto, viendo que a lo mejor tenía que acordar con vos, él fue el que fue diciendo, y lo pueden constatar muchas asociaciones, el que fue advirtiéndoles, ¿no? Vamos a tener que recortar porque voy a tener que pactar el presupuesto con quien no quiero, porque no me han dejado otra opción, que además es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no?, esa manera de ningunear a un potencial socio de acuerdo como hacen con Vox, ¿no? Pero bueno, ya allá entre ellos. Y entonces, como al final no haya habido acuerdo con Vox, desmonta todo eso y te trae el presupuesto como que ellos creen en las asociaciones, como que ellos en el fondo sí mantienen las inversiones y en realidad han utilizado a las asociaciones y otras muchas cuestiones como rehenes, que ahora cuando les preguntaban, oye, vamos a disponer del dinero, porque ahora sabes tú que hay muchas actividades, muchos proyectos en verano, las asociaciones hacen cosas durante todo el año. No, yo hasta que no se apruebe el presupuesto no te puedo dar nada, no te puedo decir nada. Es decir, un chantaje político en toda regla. Si no te doy es porque los de la oposición, por lo menos una mayoría, no me aprueba el presupuesto. Bueno, dinero hay entre comillas, ¿no? Porque muchas concejalías carecen de presupuesto, porque se ha hablado también, se ha comentado también de que el presupuesto del pasado año estaba prácticamente agotado. O sea, de no aprobar unos nuevos presupuestos, hubiéramos abocado al ayuntamiento a la quiebra. Mira, eso te agradezco que saques ese argumento. Ese argumento también a mí me parece, en fin, maravilloso. Llevamos varios años desde que se pudo usar el remanente, a raíz de la pandemia, que no solo se ejecutaba para inversiones, sino que se ayudaba a complementar, ¿no?, partidas básicas como el pago de la luz, del agua, perdón. Y claro, pues este año ya no se puede utilizar el remanente, eso es cierto. Para empezar, me hace gracia que sea el PP el que diga esto, el que se preocupe tanto, ¿no?, el alcalde y el concejal, cuando en el año 2015 los compañeros que entraron a gobernar pues encontraron 8 millones de deuda en el Tevilla y les iban a cortar la luz en no sé cuántos edificios municipales, incluidos colegios. En aquel momento se había presupuesto, supongo, el PP tenía mayoría absoluta. En aquel momento no preocupaba aquello. Entonces, me hace gracia ese oportunismo ahora. Y aparte, como te quería decir, imaginémonos, es decir, ellos dicen eso, ¿no? No podemos seguir con este presupuesto porque es que no nos da para pagar más. Bueno, bienvenido a la realidad del Ayuntamiento de Totana y bienvenido a las mieles de gobernar este ayuntamiento y además en minoría. Porque es así. Pero es que si hubiese habido remanente, ¿qué hubiesen hecho ellos? Hubiesen hecho lo mismo. Y lo mismo que hicieron la primavera pasada cuando sí hubo oportunidad de dar remanente. Nos plantan 2 modificaciones sin consensuar con nadie. Y además te hacen la jugada sucia, y lo digo aquí, la jugada sucia, de incluirte junto a cuestiones que pueden haber acordado contigo, cuestiones básicas como la luz y el agua, y cuestiones que a ellos les interesa para que lo votes todo junto en un paquete, y si no lo votas, eres malo. Y este año hubiesen hecho lo mismo, nos hubiesen planteado una modificación de crédito con esas cuestiones básicas como ellos dicen que tanto les preocupan, pero con inversiones genéricas
o que a ellos les interese para hacerla y lo hubiesen llevado sin consensuar y posiblemente hubiesen planteado también, porque se puede hacer, una cuestión de confianza. Entonces, que no engañen más a la gente de que estamos aquí bloqueándole al ayuntamiento, que no lo hagan más, ni tampoco sus palmeros, digamos, en la calle. Y yo también que me resulta enternecedor, ¿no? Porque todos estos años han surgido muchas, vamos a decirlo así, marcas hacendado del PP en Tutana, cuando el PP fracasó en el 2015. Y todas esas acciones políticas, exconcejales de toda esa periferia, ¿no? Gente que ha votado sistemáticamente en contra presupuestos de la izquierda, pues ahora nos dice, ¿no?, que estamos bloqueando el ayuntamiento y que damos argumentos peregrinos y tal. Yo le invito al PP-A y al PP-B que se relajen y que hagan su trabajo, porque así lo recoge la ley. Es decir, quien puede proponer un presupuesto y quien debe negociarlo y quien debe manejarlo es un equipo de gobierno. Y si tú no has cumplido con los acuerdos que has llegado el año anterior con diversas opciones políticas, qué menos, Juan, qué menos que para este año lo primero que hagas es plantear en el presupuesto esas cuestiones y comprometerte. Si me dan ustedes otra vez un voto de confianza, las voy a ejecutar. No, voy a poner partidas genéricas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, no os preocupéis que lo voy a hacer. No se puede jugar con la inteligencia de la gente. Bueno, y ahora lo que también toca hacer es actualizar tasas. También lo hemos escuchado alguna vez que otra, sí, que hay que actualizar tasas. Ahora vamos a ver qué pasa con el tema del agua, cuando entre a formar parte de la empresa que se va a hacer cargo junto al ayuntamiento del tema del agua. Vamos a ver en qué vamos a notar esa subida de los ciudadanos, pero claro, tenemos la tasa de la basura. Pues mira, la tasa de la basura, a raíz de lo que hablamos, la primera en la frente. Es decir, esto viene por una directriz europea, que subir el recibo de la basura a casi 1 millón de euros, todo esto se ha dicho, para cumplir tanto con el impuesto del vertedero, ¿no?, de lo que no se recicla, como que la ley nos obliga a que el servicio de basura pues sea económicamente, vamos a decir, equilibrado, ¿no? Es decir, que tenga los mismos ingresos que gastos. Hay que subir 1 millón de euros en la basura, casi el equipo de gobierno tiene que subir casi un 52% el recibo de la basura. Claro, yo se lo dije al alcalde, se lo dije tanto en la Junta de Portavoces como en el Pleno. Como algo nos tiene que diferenciar y yo no voy a ser igual que ustedes, yo no voy a ir corriendo a decir, no, el PP sube no sé cuánto la basura. Ahora, la finalidad de esa ley, ya se lo dijimos en el Pleno, es que la gente recicle. Es decir, hacer saber a la gente que tiene que reciclar, porque cuanto menos reciclamos, más paga el ayuntamiento al mes y más se encarecen al final las arcas municipales. Y nosotros lo único que le pedíamos, y esto lo llevaron a mayo sin consensuar, deprisa y corriendo, y todas estas dudas que pudimos tener, hubo que resolverlas en prácticamente 48 horas, son lo que pedíamos. Sabemos que algunos de los apartados que conlleva esta ley, de generar, en fin, lo de que contamina paga, ¿no?, de que se pueda medir la cantidad de kilos que echa cada uno, eso es muy costoso y ahora mismo a medio y largo plazo pues todavía hay que esperar. Pero qué menos que empezar campañas de reciclaje y campañas de intervención comunitaria para hacer saber a la gente, oiga, vamos a poner este impuesto porque nos obligan, pero viene aparejado con esto. Vamos a plantear una serie de mejoras en el servicio de basuras para que la gente tenga más facilidad para reciclar y, en fin, vamos a hacerle saber a la gente que esto se sube por esto, pero es para este beneficio, ¿no? Pues no se hace nada, evidentemente lo votamos en contra porque es que estamos cansados ya de esta actitud chantajista de te llevo las cosas y si no me las votas eres malo. Ha pasado un mes, Juan, y en vez de hacer intentar un acercamiento, como lo que decíamos antes del falso diálogo, nos plantan en una reunión con técnicos para contarnos lo que ya sabíamos, para decirnos que la ordenanza tiene que ser así, pero de todo esto que yo te digo, de que la gente sepa, que la gente que nos ve por las cámaras sepa que hay que tomarse en serio todavía lo de reciclar, porque encima están empeorando los datos, de eso nada. Y hoy se ha convocado el pleno ordinario de junio, que es este jueves, y nos plantan la misma ordenanza, con la misma manera y sin nada nuevo. Pues oiga, señor concejal, pues se va a llevar usted el mismo resultado. Es como esa frase, ¿no?, de si busca resultados distintos, haz algo distinto, ¿no?, haz algo diferente. Pues se va a comer usted el mismo resultado, porque es que no tiene sentido la política infantiloide, esta chiquillada en el Ayuntamiento de Tutana, tiene que ser esto, que no, pues me busco un técnico que diga lo que yo digo y te lo vuelvo a llevar. Y así estamos. Y este es el vivo reflejo. Y yo quería decirte también que las cuestiones de confianza se pueden plantear no solo para el presupuesto, en el que ya hemos hablado y lo comentaba también muy bien Isa Molino en el Pleno, que no iban aparejadas si se pierde la cuestión de confianza, el cese del alcalde,
Pero, por ejemplo, para temas de planeamiento, para temas de reglamento, para temas de ordenanzas fiscales como esta, se pueden llevar a cuestiones de confianza y si se pierde la alcalde cesa. No el Partido Popular, no el equipo de gobierno. Aquí los demás no tenemos ninguna intención de gobernar porque no tenemos los números y así lo decidieron en la urna. Pero, oiga, les queda una, la pueden ejecutar ahora en el tercer año de legislatura, que lleven la tasa de la basura como cuestión de confianza, que ahí sí se juega el puesto del alcalde y nos calla a todos. Todo esto que estamos diciendo de que no se juega el puesto, nos calla a todos. Pero no, seguimos con este chantaje. Además es una cuestión que le han prometido al Ministerio de Hacienda por el tema del plan de ajuste para poderse acoger a la famosa medida esta por la que pagar menos deuda ahora estos primeros años y luego pagar más, esto que se comentó hace unos meses. Y entonces ahora cuando no salga, pues nos echarán la culpa a los demás, ¿no? Se lo dirán al Ministerio, uy, la culpa es de los otros. Y en realidad me hace gracia porque es que se comprometen a una cosa que además ellos no, como te decía antes, no están ejecutando el presupuesto, no están ejecutando inversión y al final todo eso va a pagar deuda. Estaremos pendientes, ¿no?, del pleno, lo vamos a dar incluso en directo, como todos los meses, el próximo jueves, pleno correspondiente al mes de junio y último, antes de las vacaciones de verano. Y por cierto, brevemente, porque ya creo que estamos fuera de tiempo, estamos en época estival, a ustedes cuando gobernaban les pedían que tuvieran las piscinas abiertas a 1 de junio, ¿no? Creo que se han abierto ya, ¿no? Decían ustedes en redes sociales que les pedían que la abrieran para el 9 de junio. Bueno, quisiera responderte primero con una pregunta. ¿Dijo algo el concejal de Hacienda sobre este tema de las piscinas? No. ¿No habló de las piscinas este año? Que no. yo recuerde. Jolín, no me lo puedo creer. Pues así es, Juan. Cuando gobernaba de 2015 a 2023, tanto el PSOE como Izquierda Unida, las piscinas tienen que estar abiertas el 9 de junio, según el PP. Decía el PP que siempre las abrían ellos para esa fecha. Y este año, como otros años, se han abierto pues cuando se deben abrir. De hecho, la propia concejala de Deportes decía en un vídeo hace poco que bueno, acaban las clases, hace calor y se abren las piscinas ahora en la segunda quincena de junio. O sea, es que es la fecha idónea por la disponibilidad que tiene el ayuntamiento de recursos humanos, económicos, y que cada día que está abierta la piscina cuesta un dinero a las arcas municipales. Pero cuando tu política en la oposición es la falacia, es el oportunismo, es el vacío infinito, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, el año 2022, en esa publicación que tú dices, pues rescatamos un vídeo del mismo concejal de Hacienda que tú ahora me dices que no ha dicho nada de este año de las piscinas, no sé qué, se le habrá olvidado. Decía que era 13 de junio y que, en fin, que estaban las piscinas cerradas, que hacía calor, un equipo de gobierno que echa balones fuera. A mí esto me recuerda mucho ahora, ¿no?, a lo que tenemos ahora. Una de tantas, Juan. Siempre está en la ducha. Sí. El tema de las piscinas es una de tantas, pero bueno, yo lo único que me consuela o que me alegra en ese sentido es que la realidad de gobernar un municipio, la realidad de la gestión del ayuntamiento, pone a todo el mundo en su sitio, incluso si eres del PP. Pues Justo Cánovas, concejal de Canal Total Izquierda Unida, un placer como siempre. Un placer, el placer es mío siempre, Juan. Muchas gracias por venir. A ustedes también, gracias por vernos, que pasen una buena noche. Seguimos ya con nuestra sección de reportajes aquí en Canal 6 Televisión. Hasta mañana.